Bueno, vamos a hacer un breve recordatorio de hasta dónde hemos llegado. Voy a abrir aquí, voy a compartir mi pantalla. Bien, les decía, en las últimas 2 o 3 clases trabajamos un poco en la idea o en la senda de expandir el concepto de función tal y cual lo habíamos trabajado en el primer cuatrimestre. En el primer cuatrimestre habíamos trabajado con una pequeña familia de funciones o un tipo particular de funciones que eran las funciones escalares a variable real. En esas funciones, el dominio se encontraba o estaba contenido en el eje real y el conjunto imagen también estaba contenido en el eje real. Más allá de las reglas o leyes que definían esas funciones, las funciones escalares las podíamos esquematizar de la siguiente manera. Eran funciones que aplicaban de reales en reales. Acá teníamos contenido del dominio de la función y aquí vamos a tener contenido del conjunto imagen o eventualmente el codominio. Las funciones escalares se caracterizaban por otro conjunto relevante de interés que nosotros usamos mucho, que es el conjunto gráfico de la función. Para representar ese conjunto gráfico de la función, que podemos llamar C, decíamos que eran los X e Y que estaban en el plano o el sistema cartesiano, tal que los X pertenecían al dominio de la función, los X, o sea, las abscisas de esos puntos que formaban el conjunto gráfico de la función, y las ordenadas de esos puntos se calculaban con la ley de la función específica. Deme un segundito que está entrando alguien. Vuelvo aquí. Bien. Y un gráfico típico de estas funciones se podía representar de esta manera. Y este es el gráfico de la función. Bueno, luego, o hace un par de clases, nosotros introdujimos un nuevo tipo de función o una nueva familia de funciones que denominábamos funciones vectoriales, ¿no? O función vectorial. ¿Qué particularidad tiene esta función? Que simbolizamos, si quieren, con la letra R y le indicamos con un guión arriba para diferenciarla de las funciones escalares. El dominio de estas funciones también se encuentra o está contenido en los reales, pero el conjunto imagen de estas funciones está contenido en el plano o llamamos también el espacio B2, podríamos llamar indistintamente. Y acá teníamos contenido entonces el conjunto imagen de las funciones vectoriales. Bueno, acá hay una pequeña, gran diferencia con respecto a las funciones escalares. ¿Por qué? Porque si uno quisiese indicar cómo es el conjunto, tener una representación gráfica de estas funciones vectoriales, el asunto es mucho más complejo de lo que ocurría en el caso de las funciones escalares. ¿Por qué? Porque el conjunto imagen de estas funciones, ¿se acuerdan? Definía, según la ley, una serie de vectores, ¿no? Y de este conjunto imagen, generalmente a nosotros nos va a interesar la curva que termina circunscribiendo o que envuelve la región que incluye el conjunto imagen, que podía ser, por ejemplo, esta, ¿no? Esta era la curva que llamaremos, no sé, C. ¿De acuerdo? Es importante indicar, y quiero que quede claro, que esta curva, que llamé C en este caso, no es ni el gráfico de la función vectorial, ni el conjunto imagen de la función vectorial. Es la curva representada por los extremos de cada uno de los vectores imágenes del conjunto imagen de la función vectorial. ¿Queda claro eso, chicos, chicas? ¿Está bien eso? ¿Se entiende? Lo importante de la función vectorial, en todo caso, es que mediante este recurso podíamos definir curvas en el plano o eventualmente en el espacio, si el conjunto imagen
estaba contenido en R3, porque pueden las funciones vectoriales ir de R, R2, R3, R4, lo que sea. Bueno, lo importante, decíamos, que con este recurso podemos orientar, darle un sentido de recorrido a las curvas para poder construir modelos que requieran ese recurso o esa información adicional. Esa es la principal potencialidad que nosotros le vamos a encontrar o le vamos a dar a las funciones de tipo vectoriales. Lo último que incorporamos, y es la última discusión que empezamos ¿cuándo fue? El lunes pasado, es que este universo, que podemos llamar funciones, ¿no? A este concepto, o a esta herramienta u objeto matemático que definimos como funciones o función, tenemos el caso más sencillito o el caso particular, que es el de función escalar, función vectorial, y lo que incorporamos ahora, ¿no? El lunes dije bien, son los famosos campos escalares en los cuales sobre los cuales vamos a estar trabajando en aquellos que vamos a indicar como F, que tienen su dominio en el plano, ¿no? En R2, y su conjunto imagen está contenido en el eje real. ¿De acuerdo? Bien. Obviamente la función campo escalar es más parecida a la función escalar. ¿Por qué? Porque comparten de alguna manera el conjunto imagen, ¿no? Tanto la función escalar como los campos escalares con los cuales nosotros vamos a trabajar tienen el conjunto imagen incluido en el eje real, en el eje Z, lo llamamos acá, o en el eje Y, como lo denominábamos en el caso de las funciones escalares. Bien, incorporar un dominio que está formado por dos variables independientes nos obliga, o nos obligó, y lo discutimos mucho el lunes, a tener que pensar cómo íbamos a representar el dominio. Y definimos que el dominio lo vamos a representar como una región en el plano a cuyos puntos que están incluidos en esa región, que llamamos dominio, le aplicamos la regla F para encontrar las imágenes que van a estar ubicadas en el eje Z, ¿no? Entonces acá tenemos F en cada uno de los puntos, lo vamos ubicando en el eje Z. Bien, lo que pasa es que al hacer eso, empezamos a ver la complejidad que supone tratar de definir en este nuevo contexto el conjunto gráfico de la función. Y para hacer eso, para poder definir el conjunto gráfico de la función, tuvimos que ingeniarnos de alguna manera para toda esta información, tratar de representarla en un único sistema de referencia o de representación. ¿Y cómo hicimos? Bueno, primero definimos el conjunto gráfico de la función como un conjunto. ¿Qué dijimos? Y el conjunto gráfico de la función va a estar formado por los puntos o ternas ordenadas X, Y, Z, ¿no? Que están en el espacio, en R3, tales que X e Y, ¿dónde están? ¿Dónde pertenecen esos X e Y que van a formar parte de los puntos o son las coordenadas de los puntos que hacen el gráfico de la función? ¿En dónde están esos puntos para el conjunto gráfico de función? En este caso. R2. En R2, exactamente. Y en particular, en R2, como estamos hablando del gráfico de una función, en el dominio está incluido, en este caso en R2, ¿no? Vamos a hablar directamente, están incluidos en D. Y además, Z, que es la tercera coordenada de cada uno de los puntos que forma parte del gráfico de la función, se obtiene según la regla que define este campo escalar. Bien, está bien. Ese es el conjunto gráfico de la función campo escalar. Obviamente, así como para las funciones de una variable, nosotros podíamos tener una idea de cómo iba a ser el gráfico de la función o la curva plana que definía a partir de la complejidad de la estructura algebraica que define la ley, partiendo obviamente
del gráfico, si se quiere, más sencillo, que era el que nos daba la recta, que la podíamos representar según esta ecuación, o según la forma cartesiana, ax más bi más c igual a 0. Estas son dos maneras de ver el mismo objeto geométrico, la misma curva plana. Lo que pasa es que acá está explicitada la dependencia funcional entre las variables x e y acá no está explícita esa relación, sino que la relación está dada en forma implícita. Bueno, lo que pasa es que cuando empezamos a trabajar la idea de curvas, empezamos a ver que la ecuación cartesiana era muy útil para diversos motivos. Entonces, conviene tener esa doble perspectiva, esa doble visión sobre el mismo objeto matemático, que es la curva recta, que define o que representa la función escalar más sencillita. Bien. De alguna manera, acá no hay duda que uno puede entonces, con esta información, con la ordenada de origen determinada y la pendiente del dato, rápidamente encontrar o definir o dibujar la recta que supone esa función escalar dato. Bueno, ¿qué pasaba acá? Y bueno, acá tenemos que tener mucho cuidado y un poco lo que quedó pendiente es justamente eso. ¿Cómo vamos a empezar a atacar o a tratar de tener una idea o bosquejar estos campos escalares que son superficies tridimensionales, los gráficos de estos campos escalares? No va a ser tan sencillo como con dos datos o dos puntos dibujar una recta. Vamos a tener que definir una estrategia clara que nos convenzan todo, que no sea práctico, para la hora de tratar de representar el gráfico de un campo escalar, no salgamos despavoridos, sino que podamos, de una forma relativamente sencilla, arrimar a un gráfico que sea lo suficientemente representativo de la ley que tenemos y su dominio. ¿Está bien? Bueno. De entrada, conviene reconocer que así como la ecuación, la recta es la curva plana o es la función cuyo gráfico es el más sencillo y se resume en esta ecuación cartesiana. Bueno, como vimos el lunes, en el caso de los campos escalares también hay una estructura o una ley que nos devuelve el gráfico más sencillo, que son los planos, que sería el análogo en 3D de la recta. Ese plano, esos planos se definen a partir de una ecuación cartesiana que es similar a la de la recta, pero incorporamos obviamente la tercera dimensión a partir de el eje z y lo que le pase a la variable z. ¿Está bien? Acá A, B, C y D, como en este caso A, B y C, son coeficientes, son numeritos que definen cada una de las ecuaciones y cada una de las leyes de cada uno de los infinitos campos con los cuales estaremos trabajando. ¿De acuerdo? Bien. Acá más o menos habíamos quedado. Obviamente uno puede reestructurar esta ecuación para explicitar la relación funcional entre la variable dependiente z y las variables independientes x e y. ¿Está bien? Obviamente uno puede reestructurar acá. Y es fácil, qué sé yo, esto va a quedar z igual a menos ax menos bi menos d, todo esto dividido c. ¿No? Y ahí tenemos explicitada la relación funcional de z entre z, x e y. Bien. Hasta ahí, de acuerdo. Cuando nosotros tomamos el ejemplo de otro día y avanzamos rápidamente en una representación, ¿cuál era la ley? Para si yo tomo el mismo punto de partida. Tenemos por acá, era 8 menos 2x menos 4y. O sea, yo voy a llamarlo z ya directamente, que es la forma análoga a decir, puedo decir esto que f en xy, z en xy era igual a 8 menos 4x menos 2y, ya me olvidé. Menos 2x al revés, ¿no? Sí. Menos 2x menos 4y. Yo sugerí empezar a hacer cuentitas, empezar a encontrar puntos de este gráfico, pero esa búsqueda, esos primeros puntos que nos ayudan a representar
este campo, el gráfico de este campo, no era inocente. Fíjense, ¿por qué? Porque yo había puesto aquí, había hecho lo siguiente. Vamos a poner el eje Z, ese eje Z que es el eje de las imágenes, así como lo hacíamos cuando trabajamos en las funciones escalares, lo ponemos acá y tenemos ya el sistema donde vamos a dibujar el campo escalar. En el plano XY tenemos el dominio y en el eje Z el conjunto imagen. Entonces, la relación que hay entre X y Z está definiendo explícitamente el gráfico y la función que queremos representar. Bueno, yo les había buscado unos puntos que estaban por acá. El punto A, ¿se acuerdan? El punto B y el punto C. Les decía que esos puntos que busqué de entrada no eran de casualidad, sino que había una intencionalidad que organizó o que me llevó a tomar esa decisión y tiene que ver con lo que uno va a tratar de hacer siempre cuando se enfrente a los famosos campos escalares y trate de representarlos gráficamente. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a buscar, generalmente, la intersección del campo de F, la intersección de F con los ejes. Con los ejes. ¿Cómo encontramos? ¿Cómo hacemos? ¿Qué implica hacer la intersección del campo o del gráfico del campo o de la superficie, porque el gráfico del campo es una superficie, con los ejes? Por ejemplo, ¿cómo encuentro la superficie, la intersección de la superficie con el eje X? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué particularidad tiene eso? Bueno, acá tenemos entonces, vamos a plantear un sistema en donde tengo el campo, que es la superficie dada por la ley 8 menos 2x menos 4y, y a esta ecuación, sobre esta ecuación, voy a proponer su intersección, que lo hago como un sistema de dos ecuaciones, en donde acá estoy representando la superficie y el eje X, ¿qué ley les parece que va a tener, chicos, chicas? ¿Cómo puedo representar con una ecuación el eje X? ¿Qué particularidad tiene el eje X? ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Qué es el eje X? Se me ocurre decir X igual Z e Y. O sea, para que sea todo el plano X. Claro, pero no estamos buscando el plano X. Este punto, fíjate que este punto es la intersección de la superficie solamente con el eje X. Es la intersección de la superficie, que no sé cómo es, pero sobre el eje X. Sé que pasa por este punto. ¿Qué particularidad tiene este punto? Que en los otros ejes, tipo, las coordenadas van a ser 0. Claro, O sea, Z es igual a 0, ¿no? E y es igual a 0. Este es un poco esta intersección. Que acá la hago aparatosamente y la desarrollo de esta manera, pero a la larga no lo van a hacer tan esquemático, pero es lo que está pasando. Este punto tiene esa característica. Entonces, cuando hago sobre esta ecuación pongo esta condición, que z vale 0 e igual de 0, ¿qué voy a tener acá? Que x, ¿cuánto va a valer? Y va a ser 0 igual a 8 menos 2 por x menos 4 por 0, ¿no? De tal manera que esto implica que x vale 4. ¿Está bien? Esto quiere decir que cuando propongo o busco la intersección de la superficie con el eje X, el punto en donde se intersecta es el punto de coordenadas, que lo llamamos A, 4, ¿y qué más acá? 0, 0, que es este punto de acá. ¿Está bien? Lo mismo hacemos con los otros puntos, insisto. Este primer paso que les presenté el otro día no es una casualidad, no es azaroso, sino que está basado en un primer paso exploratorio que uno generalmente va a hacer cuando trate de representar superficies correspondientes a campo escalar. Lo más fácil, lo más sencillo primero, es encontrar la intersección de la superficie, que no sé cuál es,
su gráfico. Acá sí sabemos, porque sabemos que es un plano, porque se ajusta a la cartesiana, pero puede tener cualquier forma la ecuación del campo. Pero bueno, digo, lo primero que uno hace es buscar la intersección con el eje, con los ejes. Ahora, cuando buscamos la intersección con el eje Y, ¿qué les parece que va a pasar? ¿Qué es lo que tengo que pedir en el eje Y? Que los ejes De nuevo, Z que y el X otro. sean 0. Que Z y quién más sea 0 ahora. X. Que X valga 0. Esto quiere decir que para que eso sea cierto, y entonces estoy buscando esta intersección, que es esta de acá, la coordenada Y tiene que valer, si mal no veo, ¿cuánto? ¿Qué me queda? Lo pongo acá. 0 tiene que ser igual a 8 menos 2 por 0, ¿no? Menos 4 por Y. O sea que ahí tiene que valer 2. ¿Está bien? Esto quiere decir que el punto S, que indica la intersección de la superficie con el eje Y, tiene que tener coordenadas 0, 2, 0, que es este de acá. 0, 2, 0. Cuando busco la intersección con el eje Z, hago un análisis similar. El eje Z vamos a pedir que intersecte al gráfico, o a la superficie, pidiendo que la coordenada en X y la coordenada en Y valgan 0. De tal manera que Z tiene que valer 8, ¿no? ¿Está bien? O sea que el punto C tiene coordenadas 0, 0, 8. 0, 0, 8. Bien. Lo que sigue ahora no es lo que sí ahora era juntar, ¿se acuerdan? Era juntar estos puntos. ¿Por qué los junto con líneas rectas? ¿Por qué los junto con líneas rectas? Porque sé, en este caso, que la superficie es un plano. Pero uno no va a operar de esa manera, sino que lo va a hacer, va a definir cómo vinculo estos tres puntos, que son la intersección de la superficie con cada uno de los ejes, estas trazas que unen los puntos, las vamos a definir analíticamente. Y ese es el concepto que había quedado pendiente el otro día. ¿Cómo junto esas intersecciones? Que es un poco el siguiente paso. Bueno, para poder entender cómo se juntan, cómo vincular a través de un trazo esas intersecciones, lo que vamos a hacer es realizar un análisis similar al que hicimos recién. ¿Qué quiere decir? Así como primero buscábamos la intersección de la superficie definida por el campo F con los ejes, lo que vamos a hacer luego es, como una segunda instancia, es definir la intersección de la superficie con los planos coordenados. ¿Y quiénes son los planos coordenados que van a definir nuestro siguiente paso de acción? ¿Quiénes son los planos coordenados en R3, en el espacio? Bueno, claro, los planos coordenados, los pinto acá, son los que están, lo que nosotros vemos en este primer octante de nuestra representación tridimensional en papel. Está claro que esto es un pedacito del espacio que podemos representar. Por atrás de lo que estamos viendo hay más espacio, por acá atrás también y por acá abajo también. Nosotros vemos solamente un octante del universo que propone la idea tridimensional. Pero sobre ese octante básicamente vamos a trabajar. Bueno, sobre ese octante tenemos representaciones de los planos coordenados que a nosotros nos interesan y son muy útiles para la tarea que nos queremos dar. Bueno, ¿cuáles son los planos coordenados? Uno va a ser el rojo que pinto acá, fíjense. Otro va a ser el que voy a poner acá de verde. Ahora lo vamos a nombrar y vamos a encontrar sus ecuaciones, porque la vamos a necesitar. Y otro va a ser el de azul que pongo acá. No, azulito. El de azul que pongo acá. ¿Se dan cuenta lo que son? Es cada una, si ustedes están en una habitación, es las dos paredes de la habitación, esta, y el piso. Vendrían a ser el equivalente. Bien, acá tengo el eje X, acá tengo el eje Y, y acá tengo el eje Z. Desde la perspectiva geométrica tridimensional, eso es lo que representa. Sin embargo, también podemos, o debemos, para hacer la tarea que queremos hacer,
darle, asignarle ecuaciones o tratar de sintetizar en alguna ecuación cada uno de estos planos coordenados. Vamos a empezar a tratar de dar la ecuación del plano coordenado que indicaremos como pi x y. Este es el plano coordenado del piso. Lo vamos a indicar así. ¿Qué ecuación les parece que puede indicar inequívocamente cada uno de los puntos del plano del piso? ¿Qué comparte cada uno de los puntos del plano del piso? X e Y. Sí, X e Y tienen mucho valor distinto, pero hay algo que todos los puntos del plano del piso comparten. Z En igual, relación a la variable que falta. Z igual a Z 0. igual a 0. Z igual a 0. Exactamente. Esto que está acá es la ecuación del plano coordenado X e Y. Fíjense que uno también puede pensar que esto es la ecuación de un campo escalar, ¿no? Puedo decir que este es el campo escalar cuya ecuación es Z, X e Y. Y uno puede pensar que el gráfico que le corresponde a este campo escalar sería todo lo que está acá indicado en rojo. Está bien, es cierto también, porque un plano es la representación de un campo escalar, como lo hemos visto, es la representación de los campos escalares más sencillitos. Este es un caso particular. Está bien, nosotros vamos a pensar desde una perspectiva, si se quiere, más geométrica ahora, para poder hacer la tarea que nos queremos dar. Pero este sería, en principio, la ecuación del plano coordenado X e Y. Después tenemos el plano coordenado, que el verde, que es el XZ, que es este de acá. Bueno, ¿qué comparten todos los puntos que están en el plano coordenado XZ en términos de ecuación? ¿Cómo los podrían sintetizar con una ecuación? ¿Qué dirían que es igual? Y igual 0. Igual a 0, exactamente. Fíjense que uno ya se da cuenta rápidamente que cuando yo estoy dando un plano coordenado igual a 0, sé que es el plano coordenado de las variables que faltan. ¿Por qué? Porque para todas las variables que faltan, lo que tienen en común es que su variable y es igual a 0, o sea que tiene que ser el x y el z. De la misma manera, ya rápidamente podemos ver que el plano coordenado ZI o IZ es lo mismo, tiene por ecuación el x igual a 0. ¿De acuerdo? Es fundamental que tengamos esta primera aproximación porque es algo que se trabajaba en Matemática 1, no se hizo este año, pero lo necesitamos esta idea espacial y esta idea de los planos coordenados para poder graficar o bosquejar superficie de los campos escalares. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí, chicos, chicas? ¿Se entiende la ecuación de cada uno de estos planos coordenados? Ahora vamos a ver para qué lo vamos a usar. ¿Pero hasta ahí me siguen? Sí. Bien. Creo. Bien. Bueno, fíjense que estos planos coordenados, sobre estos planos coordenados, esta nueva forma de ver el espacio a través de los planos coordenados, voy a volver a dibujar supuestamente el plano que estábamos buscando, que era este. Ahora, les dije recién que si hacemos el tratamiento analítico adecuado, vamos a ver que no es una casualidad que esta línea que une el punto B y C, o que esta línea que une los puntos A y B, sea una recta. No es una casualidad. ¿Por qué? Lo que estamos viendo acá es lo que yo me anticipé, denominamos traza, y estas trazas, que son parte fundamental para nosotros del gráfico del campo escalar, las vamos a obtener, y así se van a definir en un ratito, como la intersección, por ejemplo esta, que indiqué acá, como la intersección entre la superficie, el gráfico de la superficie o el campo, que era Z que ya habíamos dicho, 8 menos 2x menos 4y. ¿Está bien? La intersección entre el gráfico de la superficie, que es este negrito, yo ya sé que así, pero podrían no saberlo y tendría que llegar a esa misma conclusión, y cada uno de los campos escalares, y de los planos coordenados, perdón, y la intersección del gráfico del campo escalar, o de la ley del campo escalar,
con cada uno de los planos coordenados me va a terminar dando las famosas trazas. ¿Con quién estoy intersectando el campo escalar ahora? Con el plano coordenado, en este caso ZX. ¿Y qué ley tiene en este caso el plano coordenado ZX? I igual a 0. Fíjense, cuando hacemos eso, en cada uno de los planos coordenados, el resultado, como hago una variable igual a 0, es que me queda en el fondo o al final una curva en un plano, que está de acá. ¿Por qué? Y porque si igual a 0, acá ¿qué me va a quedar? Z, ¿no? Igual a 8 menos 2x. Es decir, me queda una recta en el plano coordenado, definida en el plano coordenado ZX. Y por eso les decía que no es una casualidad que yo junte a los puntos C y B con una línea recta, porque eso surge de esta intersección que he encontrado, que es lo que vamos a denominar traza. ¿Está bien? Es la traza que se obtiene al intersectar la superficie del campo, definida por el campo, en este caso con el plano coordenado, dije acá XZ. Esta es la traza sobre el XZ. ¿Está bien? Y entonces si uno se representa acá en un sistema bidimensional, porque hicimos que la otra variable sea 0, es decir, de alguna manera me saco una variable de encima, al hacerla 0 igual a constante, me va a quedar que la traza es 8 menos 2x. Es algo así. Y acá tenemos los puntos C y B, pero no son exactamente C y B. Vamos a poner un C asterisco y un B asterisco. ¿Por qué? Porque lo que está ocurriendo acá es que yo le saqué una coordenada del punto, ¿no? Porque estoy trabajando en un plano, este plano de acá es igual a 0. ¿Se entiende? Chicos, chicas, ¿me siguen hasta ahí? Sí. Bien. Lo mismo vamos a hacer con las otras dos trazas. Vamos a buscarlo por acá. Por ejemplo, el azul. Vamos a ver con el azulito para que se entienda. Me fui a otro lugar. Dije, por ejemplo, el azul, que es esto. ¿Qué vamos a hacer para encontrar esta traza que está sobre el plano coordenado azul, que es el ZI? Bueno, lo mismo. Tengo Z igual a 8 menos 2x menos 4y. Y acá lo estoy buscando con el plano. Lo estoy buscando en el plano de coordenada. No Z igual a 0, sino el azulito es x igual a 0. X igual a 0. ¿Está bien? Al hacer eso nos va a quedar otra vez una ecuación que, en dos variables que va a definir otra una recta por la estructura que nos queda, la estructura algebraica que le queda, porque va a quedar z igual 8 menos 4i. Lo que pasa es que acá me queda en un sistema de referencia que es el IZ. El IZ, recuerden, es el plano, que lo pongo acá, es el plano x0, el plano coordenado dado por la ley x0. Entonces acá tengo 8 menos 4i, que no va con una cosa así. La recta. Acá tengo otra vez el punto C asterisco asterisco porque es diferente. Y acá tengo el punto, me quería el A, puse el eje al revés, acá va, bueno, no importa. Uno puede intercambiarlo, me quedo al revés de lo que venía trabajando. Espero sepan disculparme. Acá me quedé el A. ¿Está bien? Otra vez, son representaciones de los puntos eso, pero le he sacado, estoy trabajando en un plano en donde le he quitado una dimensión al asunto. Pero esta es otra traza. Esta es la traza de la superficie con el plano coordenado Z, I o IZ, que es lo mismo. Y lo mismo, y por último, vamos a hacer con el otro plano coordenado. Y esto que estoy contando acá es un poco el ABC del trabajo que vamos a darnos ahora. No sé por qué. Ahí está. De que nos vamos a ver ahora para poder tener una idea de la representación gráfica de los campos escalares. Acá lo que estoy buscando es la intersección con el plano coordenado XY, que es el que resulta más natural, porque es el que mejor manejo tenemos. Entonces nos va a quedar Z igual 8 menos 2x menos 4y. Lo vamos a intersectar con el plano coordenado XY, que tiene por ecuación Z igual a 0. Nos va a quedar entonces que menos 8 es igual a menos 2x menos 4y. Fíjense que ha desaparecido la variable Z porque es igual a 0.
Y entonces nos va a quedar acá una traza que va a ser algo así como menos 8 más 2x es igual a menos 4y. En definitiva, y la pongo como una y de x, que es lo que más naturalmente manejamos, nos va a quedar 2 positivo menos un medio de x. Lo hago acá y ya tenemos todas las trazas que después uno las representa tridimensionalmente en el sistema en donde vamos a hacer el gráfico del campo escalar. Acá tenemos el x, el y, bueno, y x, y tenemos una cosa así. Este será el punto que habíamos llamado A, asterisco, 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 porque es otro, porque tenemos acá en este caso z igual a 0. Estamos trabajando sobre ese plano coordenado, estamos haciendo una restricción que le quitamos una dimensión, o sea, sintetizada de lo que es el campo, esta traza, y acá tenemos el punto B, que está asterisco, asterisco, asterisco. Bien, bueno. Todo esto que yo anoté acá, que se ve acá, parece chiquitito, todo esto que está acá, es lo que nosotros, es hasta donde de alguna manera hemos llegado en relación al concepto de función. Hemos logrado esta primera gran generalización. ¿De acuerdo? Ahora vamos a tratar de formalizar un poco estas ideas, ordenar ese trabajo de representación que nos vamos a dar para, bueno, construir un código común, un código de interpretación común que nos permita, en principio, solventar exitosamente las actividades que le vamos a proponer de cara al parcial para que puedan regularizar y aprobar la materia. Ese es el piso, obviamente. Estamos hablando del principio de año. Mientras uno pueda cultivar y desarrollar un pensamiento lógico deductivo potente, va a ver que va a poder no solamente disfrutar del pasaje por matemáticas, sino que hacer mucho más disfrutable la experiencia de la vida universitaria y del proceso de enseñanza-aprendizaje, que es para lo que definitivamente uno debería venir a la facultad, no a sufrir, sino que a crecer y a disfrutar en cada nuevo desafío que les van a plantear en las diversas asignaturas. Esa es un poco la idea. Para poder hacer eso, nosotros creemos que es indispensable desarrollar un pensamiento lógico y deductivo potente basado en la matemática, por lo menos en esta carrera que usa mucho ese recurso. Esperemos que eso funcione. Les decía, estábamos acá nosotros, habíamos dado esta discusión, les mostraba ahora que esos puntos no eran casualidad, sino que eran producto de un razonamiento orientado a un fin, que es el que les conté recién. Y esas otras líneas que vinculan a los puntos, ya sabemos de alguna manera cómo conseguirlas. Bueno, esas líneas son las famosas trazas. ¿Cómo vamos a definir las trazas de una superficie? De la manera que les conté recién. La traza de una superficie, que vamos a usar mucho para tener una idea de lo que es, de cómo es la superficie de un campo escalar determinado, es una curva plana, que se obtiene como la intersección de la superficie en cuestión, definida por el campo escalar, y un plano coordenado o cualquier plano paralelo a algún plano coordenado. Disculpen, estaba trabajando. O digo, la traza de una superficie es una curva plana que se obtiene como la intersección de la superficie dada por el campo escalar con un plano coordenado, que son las trazas automáticas, pero también puede ser con algún plano paralelo a algún plano coordenado, como por ejemplo este paraboloide, que es producto de tener una ley cuádrica, una superficie cuádrica. Uno puede buscar la intersección con este plano paralelo, por ejemplo, al plano ZI. Este plano que yo dibujo acá es un plano, bueno, parece que es muy largo, o este plano de acá, este de acá, este plano de acá que yo dibujo acá arriba, es un plano que no es coordenado. ¿Por qué no es coordenado? Porque no cumple con ninguna de las ecuaciones que nosotros discutimos recién, pero es paralelo a un plano coordenado. Ese plano que yo dibujo acá, espero que lo noten todos, que llamemos pi, este plano pi que dibujé acá, es paralelo
al plano coordenado XY. ¿Está bien? Bueno, y si uno busca la traza que le corresponde a la intersección de esta superficie con este plano, va a ser una cosa así. Esta sería la curva traza definida por esa intersección. ¿Está bien? ¿Para qué me sirve ahora? Ahora para nada, porque no son las trazas más útiles que uno va a definir para tratar de tener una idea de lo que es la superficie en cuestión, pero más adelante van a ver que cumplen un rol fundamental esas otras trazas y van a tener un nombre muy específico que va a ser muy útil para los posteriores análisis. Pero quedémonos con esta primera definición. Entonces, si nosotros ahora tenemos, efectivamente, una ley un poco más compleja de la que veníamos trabajando, porque esta ley es más fea, 4x cuadrado más y cuadrado, sabemos que en principio una superficie cuádrica, por lo que introdujimos el otro día, pero no tenemos mucha idea de cómo es la superficie que define esta ley. Bueno, ¿qué deberíamos hacer? El mismo trabajo que hicimos recién con el plano. ¿Qué quiere decir? Primero buscaríamos, en la medida de lo posible, la intersección con los ejes. ¿Cómo buscamos la intersección con los ejes del sistema de referencia? Bueno, la intersección con el eje X. ¿Qué tendríamos que plantear? ¿Cuál le parece que tenemos que plantear, chicos, chicas? El campo es este, z igual 4x cuadrado más y cuadrado. La intersección con el eje X, ¿qué hacíamos? Teníamos que hacer 0, ¿no? Las otras coordenadas. O sea que z igual a y igual a 0. Entonces el punto de intersección con los ejes, ¿cómo me va a quedar acá? ¿Qué les parece? Con el eje X. ¿Qué punto me quedaría? La raíz cuadrada de un cuarto. Estos son los ceros que ya dijimos. Y acá, si esto vale 0 y esto vale 0, ¿cuánto tiene que valer X? La 4 raíz cuadrada de un cuarto. x cuadrado. 0. 0. No hay que volverse, no es muy rebuscado el análisis, porque si esto vale 0, esto vale 0, ¿qué le tengo que sumar a 0 para que me dé 0? 0. O sea que el punto es este, el que está acá. Con el eje Y va a pasar lo mismo esa intersección. ¿Por qué? Porque cuando busquen la intersección con el eje Y, ¿qué voy a tener que pedir? Que Z y X valgan 0. Esto quiere decir que el punto P va a ser el mismo, el 0, 0, 0. Acá se ve, bueno, pero si no lo viéramos, tenemos que hacer ese análisis. Y con el eje Z pasa lo mismo, porque tengo que pedir que que X e Y valgan 0, y esto implica que el punto es el 0, 0, 0, que en el fondo es este que está acá. En este caso se da esa triple intersección. A veces la intersección con los ejes, por ahí no es con todas, o por ahí con algunos. Bueno, eso van a ir viéndolo en función de la nueva complejidad que propongan las leyes que se van a ir más adelante. Pero este análisis es siempre recomendable hacerlo primero. Ya sabemos que este punto que está acá en rojo, yo no sé cómo es la gráfica, pero sé que este punto que está en rojo pertenece al gráfico de la superficie que define esa ley. Bueno, borro acá. Lo que habría que hacer luego es y buscar las otras trazas. Que en principio vamos a siempre buscar 3 trazas, ¿no? ¿Cuáles son las 3 trazas? Y la intersección de la superficie con cada uno de los planos coordenados. Por ejemplo, empecemos con el plano coordenado XY. A priori, ya tenemos el gráfico. ¿Qué les parece que me va a dar la intersección con el plano coordenado XY? Del campo este. Una circunferencia. ¿Seguro? Mirá que el plano Ahora coordenado un punto. Un punto debería darnos, ¿no? Ese ahí. Bien, el plano coordenado XY tiene por ley, dijimos, Z igual a 0, ¿no? Bueno, vamos a ver qué curva, en principio, qué traza obtenemos al hacer esta intersección. Bueno, entonces de acá, ¿qué nos va a salir? Que 0 es igual a 4x cuadrado más y cuadrado. ¿No? ¿Está bien? Bueno, si no estoy muy orientado, lo que tengo que hacer, para darme cuenta que eso es 0, que tiene que ser el 0, 0, lo que hago es lo siguiente. Acuérdense, esta es una ecuación cónica, y por la estructura que tiene, no me queda otra que llevarla, me suena, por la forma de que tiene que ser una elipse. Entonces, para hacer eso,
trato de llevarlo a la elipse. ¿Y cómo trato de llevarlo a la elipse? Bueno, divido todo por 4. Bueno, acá no tiene, acá es medio que no tiene mucho sentido. No sé si se dan cuenta, ¿no? Podríamos decir lo siguiente acá. Podría decir que esto, ¿qué puedo decir acá? Que y cuadrado tiene que ser igual a menos 4x cuadrado, ¿no? ¿Está bien? Pero a alguno le cabe, porque yo me voy a algo que no es muy interesante ahora, ¿a alguno le cabe la duda de que la única solución posible de esta ecuación es el 0, 0? ¿Se dan cuenta por qué? Porque esto es un análisis más lógico que meternos. Después vamos a hacer esto de la elipse. Pero acá, repito, no hay que hacer esto acá. Acá hay que pensar. Alguien, cuando uno llega a este resultado, no se pone a trabajar algebraicamente de forma desaforada, porque lo que tiene primero acá es el sentido común. Estos dos números son siempre positivos. Esto es siempre mayor que 0, esta suma. ¿Por qué? Porque y cuadrado y cuadrado son siempre mayores que 0. ¿De acuerdo? O sea que si estos dos no se restan, no hay forma de que se compensen para que algunos valores de x y de y me den esto igual a 0. Estoy sumando dos cantidades positivas. ¿Hay forma de que si uno está sumando dos cantidades positivas, el resultado sea 0? ¿Hay o no hay forma? ¿Qué tiene que pasar? No, no Que puede las ser. dos sean 0. Sí, salvo, no puede ser salvo que x y y sean igual a 0, ¿no? Es la única posibilidad. ¿De acuerdo? ¿Está Sí. bien? Sí, sí. Entonces, buscando una traza, en verdad vi que esa traza es este punto de acá, el que está acá. O sea que en el plano coordenado, lo pongo acá, x e y, todo lo que hay de la superficie es este punto que está acá. Y acá recuerden que es el z igual a 0. Acá lo represento bidimensionalmente, pero en verdad es ese punto de acá. Bien, esa es una traza. En este punto la menos interesante. Pero podemos buscar las otras trazas, que son mucho más interesantes. Por ejemplo, si quiero buscar la traza ahora, o la curva, vamos a llamarla esta C1, la C2, definida como la intersección del campo con el plano coordenado XZ. ¿Qué ley tiene el plano coordenado XZ? Igual 0. Igual a 0, exactamente. Bueno, No te va a entonces dar de una acá... parábola. ¿Cómo? No te va a dar una parábola. Claro, pero en el plano ZX. Está bien, pero eso lo podemos gráficamente o rápidamente representar porque ya tenemos manejo de funciones de dos variables. Porque ¿qué define una función de una variable, digo? ¿Por qué? Y porque si vale 0, nos va a quedar que z solamente depende de x y nos queda 4 por x al cuadrado. Entonces, la traza C2 la hago en este plano y después la proyecto o la llevo a las tres dimensiones, en el plano XZ, va a ser esta parábola, ¿no? La C2 es esta parábola de acá. Va, para el otro lado también. Lo que pasa es que, miren qué interesante, el primer octante sobre el cual nosotros vamos a hacer la mayoría de las representaciones, cuando lo llevamos a estas reducciones, es este pedacito nomás. Es este pedacito. ¿Está bien? Entonces uno generalmente trabaja sobre ese pedacito. Obviamente que la parábola sigue porque esta representación es para todos lados, para atrás, para adelante, para todo el R3. Pero bueno, uno generalmente trabaja sobre ese pedacito que es el que de alguna manera veríamos si estamos viendo el ángulo de una pieza, ¿no? Porque nosotros cuando estamos parados en una pieza, y si ustedes miran el ángulo de alguna pieza donde estén ahora, están viendo el primer octante del espacio. Bueno, lo mismo, esa misma referencia vamos a usar para dibujar o para representar o esquematizar superficie de campos escalares. Bueno, ahí tenemos una traza de la C2. ¿Y la C3 cómo la encontramos? Borro lo de arriba. Lo mismo, ¿no? Pero ¿qué tendríamos que hacer? Si le voy a borrar, vamos a buscar la C3. A ver, ¿qué hacemos? Para encontrar la C3, vamos a buscar la intersección del campo con el plano coordenado C3. Les estoy poniendo un nombre de fantasía, pueden arreglar por donde quieran ustedes. Lo importante es que hagan las tres intersecciones. ¿Y cuál me quedaría acá? ¿Qué me queda? El IZ.
La ley del plano coordenado y z, ¿cuál es? X igual 0. Exactamente, x igual a 0. Entonces acá claramente hacemos esta variable 0, entonces nos queda que la traza va a tener por ley z igual a i cuadrado, ¿no? Entonces lo puedo representar en el cuadrante, en el primer cuadrante, que representa de alguna manera el octante, o es la reducción del octante que a nosotros nos interesa, y va a ser esta de acá. Bien. Buenísimo. Con esta información, con esto de acá, con la intersección sobre los ejes que habíamos encontrado, y estas tres trazas, uno ya podría, si no tengo este dibujito, tener una idea de lo que está pasando. ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, tratar de pegar estas tres informaciones en el sistema espacial, en el 3D. Entonces vendríamos acá, lo que uno haría, ¿no? Ya tenemos las intersecciones, que son estas. Entonces, en el plano, acá ponemos el X, acá ponemos la Z y acá ponemos la Y. En el plano ZX, que es este, tendríamos, y acá viene el jueguito de los espejos, una parábola que es así. Algo así, que sería la representación, bueno, en el sistema normal que es esto, más o menos. Después uno encontrará la forma más cómoda. Acá tenemos una parábola. En el plano ZI, que es este, tenemos otra parábola, que es distinta, tiene como otro ángulo. ¿Está bien? Bien. Hasta ahí es todo lo que podría hacer, porque no tengo más. Salvo, ¿está bien? Porque tengo este punto y las dos trazas. Acá, cuando la información me resulta insuficiente, y acá viene el asunto interesante, puedo incorporar una traza más, que es la ayudita que nos presenta acá el gráfico. Esta traza, esta intersección que propone el gráfico como una traza más para terminar de bosquejar o tener una representación más clara de cómo es el gráfico de esta superficie. ¿Qué está proponiendo? No está proponiendo la intersección de la superficie con un plano coordenado, sino que está proponiendo la intersección de la superficie con un plano paralelo al plano coordenado. ¿Y qué plano paralelo uno va a elegir? Y bueno, va a depender un poco de la práctica que uno vaya adquiriendo y las destrezas que uno vaya adquiriendo al trabajar sobre campos escalares. Después uno va a ir terminando, va a ir orientando sus decisiones de una forma más fundamentada y no va a estar trabajando de cualquier manera y haciendo cuentas incesantes para tratar de tener una representación del campo. No, bueno, acá conviene buscar la intersección de la superficie con un plano paralelo al plano coordenado de XY. Y este plano paralelo al plano coordenado de XY, voy a borrar un poco, es el plano Z igual a 16. ¿Qué quiere decir que el plano sea Z igual a 16? Y que es un plano en donde para cualquier par de coordenadas X, Y, la coordenada Z de los puntos que forman ese plano tiene que ser igual a 16. Entonces lo que vamos a buscar es justamente esa traza que resulta de esa intersección. Pueden buscar la que quieran. Lo que pasa es que, bueno, obviamente esto es un ejemplo esquemático del libro, está presente de esta manera para que sea más práctico desde el punto de vista algebraico, más fácil de resolver. Entonces buscamos esa traza C4 ahora para poder terminar de definir cómo es el bosquejo de esa superficie. El campo Z igual 4x cuadrado más y cuadrado, y lo vamos a intersectar con un plano paralelo, que llamamos pi, de acá, plano paralelo al plano coordenado X e Y, tal que Z es igual a 16. ¿Está bien? Bueno, interesante. ¿Por qué? Porque otra vez, si combinamos esta información, va a desaparecer Z de la ecuación de este sistema, porque nos va a quedar que 4x cuadrado más y cuadrado es igual a 16. Perfecto. Y ahora venía lo otro. Uno tiene que reconocer que acá tengo una potencial ecuación de una cónica y si uno tiene un poquito de experiencia se da cuenta que lo que tenemos ahí es una elipse. Lo que pasa es que acuérdense que para poder representar la elipse tenemos que rápidamente llevarla a la forma general que era x cuadrado sobre a cuadrado
más c cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Entonces, para poder hacer eso, tengo que dividir a cada término sobre 16 en este caso, ¿no? 16, 16, 16. Al hacer eso tuve una expresión algebraica equivalente, pero ya se parece, ya es una ecuación general de una elipse y nos va a quedar x cuadrado, ¿no? 4 dividido 16, ¿cuánto es? 4, ¿no? Un cuarto. Y te queda 2 al cuadrado. Y me queda exactamente Y más después 4 al 16 cuadrado. y 1. Entonces nos queda una elipse cuyos radios son 2 y cuyo el radio menor y el radio mayor es 4. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir eso? Que a la altura de 16, supónganse que ya tengo un chiquero acá, pero supónganse que la altura de 16 es esta, ¿no? Tengo una elipse de radio 2 en el X, qué sé yo, 4 en el Y, no importa. Hago la elipse cualquiera, total dibujito está al lado. Pero sería una cosa así. ¿Lo ven? ¿Se entiende la idea? Hay que hacerlo más prolijo y sería así. Esta que está acá es. Y ahí con esto, más esto, bueno, después completamos un poco la idea, ya sabiendo, obviamente, que porque tenemos ese catálogo de posibilidades que esto es un paraboloide elíptico, y bueno, con toda esta información ya podemos tener más o menos una idea de cómo es el gráfico de este campo escalar. ¿Me siguieron hasta ahí? Voy a borrar porque tengo esto prolijo debajo, así lo ven. Esta es la traza primera que buscábamos, la de la elipse, que le dije recién. En verdad fue la última que buscamos, porque las primeras que buscamos fueran todas las que eran directamente con los planos coordenados, tal como lo habíamos discutido en la estrategia anterior. ¿Ok? Avanzó. Esto lo vamos a dejar porque son las ecuaciones vectoriales en el espacio de esa elipse. Se supone que lo debemos poder hacer. Lo que pasa es que no sé si hemos trabajado en tarea de aula, no trabajaron con funciones vectoriales en el espacio, ¿no, chicos, chicas? ¿Me dicen? Creo que no. Fueron todas más que nada en R2, no fueron Sí. curvas en el plano, ¿no? Todas en R2. Sí. Está bien, bueno, pues o bien eso que está ahí al final. Vamos a trabajar directamente con las formas o las cartesianas o las ecuaciones normales de dos variables. Bien. Bueno, acá buscábamos las otras, como les dije. La traza con los planos verticales, que eran parábolas. Y con toda esa información, esa era una. Y la otra era la que ya habíamos encontrado. Bien. ¿Queda alguna duda sobre la definición de traza y su uso en nuestra táctica para poder representar gráficos de campos escalares? ¿Estamos de acuerdo? Si estamos de acuerdo, vamos a ver si sale este. Vamos a tratar de encontrar el dominio, el rango de la imagen, y vamos a tratar de dibujar este campo escalar. A ver qué sale. Vamos a dar unos minutitos usando la misma estrategia. El dominio, ya como lo hicimos antes, la imagen, dejémosla para el final, pero vamos a concentrarnos ahora en la gráfica de este campo escalar. Es la misma estrategia que hicimos antes. Buscamos la intersección con los ejes coordenados, buscamos las trazas, es decir, la intersección de la superficie con los planos coordenados, y eventualmente, si hace falta, alguna otra traza que resulte intersectar a la superficie con algún plano paralelo a los coordenados. Vamos a darnos 2 minutitos, a ver si sale.
Bueno, ¿alguien pudo encontrar algo? Les quiero recordar que obviamente la estrategia, la táctica que les presenté o que les conté para poder proponer el gráfico en campo escalar, no tiene por qué seguirse esquemáticamente de esa manera. Hay veces que por ahí la ley del campo escalar haga que sea muy poco práctico encontrar la interacción con los ejes, por ejemplo. Entonces uno va por otro lado. Lo que sí, en algún momento siempre uno va a estar haciendo esos cálculos. Puede ser antes o después, pero esos cálculos va a terminar necesariamente haciendo porque son muy útiles para tener una idea del gráfico del campo escalar. Así como en la función de una variable, de la recta, la pendiente y la ordenada del origen, de alguna manera definían casi todo. Bueno, acá también esos elementos gráficos son muy indicativos de cómo va a ser la superficie que uno está buscando, por un lado. Ahora, lo que vieron tiene que decir con eso. Si uno busca la intersección de este campo con los ejes, por ejemplo, la intersección de este campo con el eje X o con el eje Z. Si busco la intersección de este campo con el eje Z, ¿bien? ¿Qué pedíamos? Bueno, Z igual a la raíz cuadrada de 9 menos X cuadrado menos Y cuadrado, ¿de acuerdo? ¿Y qué tenemos que pedir acá? Que X sea igual a Y igual a 0, ¿no? Entonces, ¿qué punto nos quedaba en esta intersección? El PZ, ¿cuál sería? ¿Qué coordenadas tiene, chicos, chicas? 003. 0, 0, 3, exactamente. ¿Lo ven todos eso? Entonces, uno puede ya, anotando esto acá, el punto PZ va a estar acá. 1, 2, 3. Punto 0, 0, 3 tiene que de hecho, pertenece al gráfico del campo escalar, esto es X, perdón, esto es Y, el campo escalar que uno quiere representar. ¿Está? Ahora, cuando buscamos la intersección con el eje Y, ¿qué pasa acá? Bueno, es Z, 9, menos X cuadrado, menos Y cuadrado. ¿Pero qué tengo que pedir que sea 0 ahora? Z y X. Z y X. Entonces acá la cosa por ahí, si no estamos muy avispados, se nos puede ensuciar. ¿Por qué? Porque voy a llegar a que 0 tiene que ser igual a ¿qué? A la raíz cuadrada de 9 menos Y cuadrado, ¿no? ¿Está bien? Digo, se nos puede empiojar si no estamos muy avispados. Ahora, si tenemos un mínimo manejo, de acá salimos rápido. ¿Por qué? ¿Qué nos damos cuenta acá? Que hay una intersección doble con el eje Y, que está bien, puede ocurrir que tenga una intersección doble con el eje Y, con el primer octante y con la parte de atrás, que por ahora no nos interesa, pero también puede tener. ¿Por qué? Porque tengo un punto Y, que ¿qué coordenadas tiene? Perdón. El 0, punto y coma, 0, un 3, espacio 0. serio. ¿Acá cuánto tiene que valer Y? 3. 3. Pero también tengo un punto Y', que está reflejado con este. ¿Qué coordenadas tiene? 0 menos 3, 0. 0 menos 3, 0, exactamente. Entonces vamos a tener un punto por acá, el PI, y el PI' lo tengo por acá atrás. ¿De acuerdo? Pero bueno, por ahora este no me va a interesar. Lo marco, pero no me interesa por ahora. ¿Por qué? Y porque yo voy a dibujar solamente de este lado, sobre esta parte del octante que vemos. Esta parte nos queda atrás de la pared. ¿Está bien? Cuando buscamos la intersección con el eje X pasa algo similar. ¿Qué puntos me va a devolver esa intersección? Voy a tener el PX, que va a ser el 0, perdón, 3, 0, 0, ¿no? Y el reflejado, el menos 3, 0, 0. Voy a poner este de acá, y va a ser este. Y acá tendré el otro por acá atrás, que por ahora no me interesa. ¿Está bien? La clave de ahora es cómo junto estos puntos. Lo hago así, lo hago así, lo hago así. Bueno, ¿cuál es la forma en que se unen esos dos puntos? Y esa forma depende de la traza que tiene la superficie sobre los distintos planos coordenados. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Y esa sería la tarea que deberían haber hecho en estos minutitos, si alguien lo hizo. Hasta ahora tenemos los puntos nomás. ¿Está bien? Ahora tenemos que ver cómo los unimos. Y para eso vamos a apelar a la búsqueda de las trazas con los distintos planos coordenados. ¿Está bien? ¿Está claro el asunto? Sí. Bien. ¿Alguien las encontró? ¿A las trazas? Uy. Bueno, no importa. Esto ya estaba. ¿Alguien encontró las trazas? Creo que yo, pero no sé si lo hice bien.
Bueno, vamos a verlo entre todos. Acá teníamos, espera, un puntito que era este. Se entiende los puntos que quedan detrás y adelante, ¿no? Obviamente, a veces, a veces tenemos una sola intersección con el eje, a veces tenemos dos. Eso depende de la naturaleza de la ley. Bueno, puede ocurrir. Lo que insisto es que nosotros estamos viendo esta parte de adelante nomás. Eventualmente es raro que pidamos que represente la parte de atrás, pero tienen que saber que existe la parte de atrás. Bueno, busquemos la traza C1, por ejemplo. La traza C1 va a ser la intersección de la superficie con el plano coordenado XY. Nombre de fantasía le doy, pueden arrancar por donde quieran. Este era el Z0. Bueno, al hacer eso, ¿qué nos va a quedar? 0 igual a 9 menos x cuadrado menos y cuadrado. ¿Está bien? ¿Y ahí qué hacemos? Tararán, tan. ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué hiciste, compañera? Ese no lo pude hacer, puedo hacer los otros dos. Y pero los otros dos son igual. Ah, claro, pues no te queda. Bueno, está bien. Vamos a empezar por el otro y después vamos a ver cómo hacemos este. Sí, ya entendí. Claro, no te queda esta. En verdad esto es una pavadita, ahora vamos a ver cómo lo resolvemos. Pero bueno, vamos a seguir la secuencia. Vamos a buscar el otro porque este se nos complicó. Pueden arrancar por donde quiera, es lo que les decía. Cada uno va a ir encontrando su camino siguiendo pero sí va a tener que eventualmente o necesariamente hacer estos pasos. El orden no va a alterar el producto, el resultado final. Vamos con el plano IZ, para no complicarnos la vida por ahora. Entonces, ese tiene la ecuación x igual a 0. Entonces, ese, por eso creo entender que la compañía puede llegar a buen puerto, porque nos quedaba 9 menos y cuadrado. ¿Está bien? 9 menos y cuadrado. Bien. ¿Y entonces qué es 9 menos y cuadrado? ¿Podemos representar 9 menos y cuadrado? Sí, pero tenés ¿Cómo? una raíz. ¿Cómo? Pero tenés una raíz. Sí, pero tiene una raíz sobre una. Es como si yo quisiese, mirá, el análogo sería este. Y igual raíz cuadrada de 9 menos x cuadrado, cuando tenemos una función de una variable. Nosotros podemos, es una función que conozcamos así como está, esta. Así como está, no, porque es la raíz. Nosotros podemos dejar la raíz de 9 menos x, es así. Pero 9 menos x, así como está, uno puede darle una vueltita de tuerca y sí llevarla a algo que conoce. Así como está, no. ¿Qué podríamos hacer para llevarlo a algo que conocemos, a esta? Yo no le veo un medio, pero no Claro, sé si- y lo que pasa es que a un medio te va a quedar la variable dependiente de la raíz acá. ¿Y si lo elevás al cuadrado? ¿Así? Y si pasás la X no te queda una circunferencia después. Claro, si yo elevo al cuadrado, si bien tengo que tener el resguardo de lo que estoy haciendo, no es toda la información, me va a devolver más de la información que necesito, sí puedo hacerlo para darme cuenta que esto es un arco de circunferencia, o es un pedazo, o es la mitad de la circunferencia. Porque acá me va a quedar y cuadrado, estoy trabajando en dos variables, después lo llevo acá. Y cuadrado es igual a 9 menos x cuadrado, y entonces nos va a quedar que y cuadrado más x cuadrado es igual a 9, y esto ya lo conozco. Esto es una circunferencia de radio 3. De estas dos me voy a quedar con la mitad positiva, es decir, me voy a quedar, en definitiva, con esto. Esto es Z, esto es Y, ¿no? De radio 3, pero me quedo con este pedacito, que es el que está en el primer octante, está en el primer cuadrante, pero que refiere al primer octante, que es el que a mí me interesa para graficar, ¿no? Y fíjate que si yo ya lo puedo llevar directamente acá, vendría a ser este, ¿no? La perfección. Buenísimo. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo es esto? ¿Es Sí, esto? Bueno, lo mismo va a pasar con el I igual a 0. Nada más que me va a quedar en el plano ZX. Y en definitiva va a ser este. ¿Está bien? Este de acá. ¿Lo ves? O sea, que el Z2, este sería el C2, perdón. ¿Se dan cuenta? El C2 lo obtenemos al intersectar a la superficie con el plano que dije. Este de acá es el XZ. El XZ es el igual a 0. De acá me va a quedar una ley que es Z igual a la raíz cuadrada de 9 menos X cuadrado.
Y trabajándolo un poquito me va a quedar que z cuadrado más x cuadrado es igual a 9, pero de esto solo me quedo con el primer pedacito que es este, es decir, este de acá. Lo que pasa es que está representado en perspectiva y por ahí nos complica la vida. Pero fíjense que es este de acá. 1, 2, 3, 1, 2, 3, es este. Este es más difícil de ver, pero este es este de acá. ¿Está bien? ¿Hasta ahí vamos? Podemos encarar el último. Igual ya con el último vamos teniendo, vieron que al ir avanzando y al ir sumando pruebas y evidencia, ya lo que nos complicaba mucho al principio ahora parece casi natural, ya hay una idea de cómo unirlo, ¿no? Da la impresión de que ahí también tenemos que tener como un arrequito de circunferencia. ¿Se dan cuenta? Vamos a ver si lo podemos hacer. Borro lo que tengo acá. ¿Puede ser todo esto? Chicos, chicas. Sí, sí. Bien. Borremos esto acá, y vamos a encarar el último. Por acá, el cálculo auxiliar lo dejamos ahí. Por la duda, nunca se sabe. Bien, esto lo dejamos acá y vamos a buscar al C3 en este caso. Este era C2. Bien. Dijimos que Z igual a 0. Bueno. Eso que antes nos llamaba un poco la atención, nos quedaba esto y no sabíamos qué hacer, me parece que ahora sí sabemos qué hacer. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Para despejar, para encontrar una relación de y igual a x, de y de x, digo. ¿Puedo elevar al cuadrado acá? Sí, puedo elevárselo al cuadrado, ¿no? Va a seguir siendo 0. ¿Está bien? Pero acá ya me saqué encima de la raíz. Y no solamente saqué encima de la raíz, sino que rápidamente me doy cuenta que esto de x cuadrado más y cuadrado igual a 9, ¿no? Otra vez, no es toda la circunferencia, porque yo arranqué de la raíz esta. O sea que solamente del plano XY en la parte positiva sería. O sea, sería, si la hago completa con la parte que no veo, sería esto, la C3. Esto de acá. ¿Se dan cuenta? Esta sería C3. Ahora, esto de acá lo tacho porque es lo que no veo. Estaría detrás de esto. Ahora después lo vamos a dibujar bien. O se va a ver bien en el dibujito. Pero el C3 sería en principio este arquito de circunferencia. Este cuarto de circunferencia. Y entre estas tres ya tenemos esas tres trazas que es evidencia bastante fuerte como para decir que el gráfico del campo da la impresión de que es un casquete esférico que tiene esa forma. ¿Lo ven? Antes de haber resuelto esto, tenemos que encontrar el dominio de esta función. Porque el dominio, ¿cómo lo encontrábamos? Borro. El dominio, se supone que ya lo sabemos hacer. El dominio, ¿qué era? Y eran los XY que estaban en el plano que satisfacían esa restricción algebraica que propone la ley, o que deben satisfacer, o que deben ajustarse a la restricción algebraica que propone la ley. O sea que el dominio son los X e Y que están en R2, tales que 9 menos X cuadrado menos Y cuadrado tiene que ser, nada, acá mayor que 0, pero bueno, no importa. Tengo que pedir que lo que está dentro de la raíz sea mayor o igual que 0, ¿no? Está bien, ¿no? Y a partir de ahí, trabajando esa restricción, buscando la frontera y definiendo la región, uno debe encontrar el dominio. Hubiera sido importante, y por eso el orden de la actividad venía por ese lado, primero encontrar el dominio, porque uno cuando encuentra el dominio puede imaginar, con el conocimiento y la destreza que uno vaya adquiriendo, la forma que tiene que tener la superficie. Porque hay una relación, obviamente, entre dominio y superficie. No es directa, no necesariamente tiene que ser tan estrecha esa relación, pero nos va orientando en la forma que tiene que tener esa superficie. Cuando buscaron el dominio, tienen que haber trabajado esa restricción algebraica y propuesto una región en el plano, que es el dominio justamente. ¿Qué dijimos? Bueno, si 9, yo puedo ir por el lado de la frontera, voy a buscar la frontera lo igualo a 0, ¿se acuerdan? ¿No? Entonces yo tengo que pedir que x cuadrado más y cuadrado sea igual a 9. Eso es la frontera. Es la frontera del dominio en este caso. 2, 3, 1, 2, 3,
1, 2, 3 y 1, 2, 3, que es esto. Esta es la frontera. Como es menor o igual, incluyo la frontera. ¿Está bien? Ahora, acuérdense, muy fácil definir qué parte qué región es. Lo que está dentro o lo que está afuera. ¿Qué hacíamos? Por ejemplo, tomamos el punto este, ¿no? El punto 0, 0. Punto 0, 0. ¿Pertenece al dominio de la función? ¿Qué les parece? ¿Qué No. hacíamos? ¿Cómo que no? ¿No? Si yo voy a la ley, acá, y pongo el 0, ¿obtengo un resultado o no? Sí, 3. Y bueno, entonces, ¿pertenece al dominio de la función o no? Sí. Y entonces, si el 0, 0 pertenece, todos los que están acá pertenecen. No hay mucho más que hacer. No hay muchas dudas. Es uno o todos, uno o ninguno. ¿Está bien? Entonces, el dominio era esto. Entonces, fíjense que el casquete está bien, el dominio está todo lo que está acá adentro. Por adelante, obviamente, y por atrás. Lo que nosotros vemos es un pedazo de la superficie que corresponde, le voy a poner otro color, que corresponde a este pedacito que está acá. A este pedacito, a este primer cuadrante. A este primer cuadrante. Ese primer cuadrante es lo que nosotros estamos viendo acá. ¿Se dan cuenta? O sea que la relación que hay entre la representación en R2 del dominio y la representación de la superficie en R3 es que lo que nosotros vemos en R3, el primer octante, siempre corresponde al primer cuadrante de la región del dominio que estamos representando. ¿De acuerdo? Pero, perdón, o sea, el origen pertenece a la imagen. El origen pertenece a O sea, al pedacito de 0, 0 es parte del dominio, sí. pero no pertenece al dibujo del casquete, no sé cómo decirlo. No, pero ojo, este punto acá, ¿vos decís? ¿Este de acá? Sí, Ese es parte del dominio, pero no es parte de la imagen. La imagen no es el 0, 0, 0. ok. Pero puede pasar a veces o no. En el caso del paraboloide, que era este, el origen, el 0, 0, 0, es un punto del gráfico. El 0, 0 pertenece al conjunto dominio. Y el 0, el z igual a 0, pertenece a la imagen, pero son conjuntos distintos. Ojo. ¿Está bien? Sí. Bien. Y en ese caso el dominio sería una elipse. Claro, en este caso, probablemente, bueno, en este caso, lo que pasa es que esta elipse se va agrandando cada vez más. En este caso son todos los R2, porque fíjate, esto se está haciendo cada más grande. Y esto se hace infinito, ¿te das cuenta? Sí. Fíjate que si vamos al paraboloide, cuando el paraboloide era este, ¿no? Este de acá. Si busca el dominio de esto, si no hay ninguna restricción, el dominio no tiene restricciones, porque son el dominio H que serían los X e Y que están en el R2, tales que ¿qué? Que 4x cuadrado más y cuadrado sea mayor a... o sea, no hay ninguna restricción algebraica acá, o sea que tú puedes ver cualquier cosa, para todo X y para todo Y. ¿Está bien? Claro. Sí, sí, gracias. Entonces acá el dominio sería todo esto. Es al revés del otro, vale, el casquete que sí tenemos una restricción propia de la raíz. La raíz acá nos mete esa restricción algebraica, cuyo resultado es lo que estamos viendo ahí. ¿Está bien? Bien, bien, bien. Bueno. Bien. Perfecto. Paso en limpio esto y vamos a definir el último concepto del día que van a estar trabajando la semana que entra de aula fuertemente, que es una traza muy especial, muy particular, que se usa muchísimo de hecho, en cualquier campo de la matemática aplicada, se usa muchísimo desde la cartografía hasta lo que yo hago particularmente, que es quimiometría, se usa muchísimo la herramienta que vamos a ver ahora, que es fundamental. Tengo que agarrar acá. Esto es lo que habíamos discutido.
el dominio. Hay una restricción que es el conjunto imagen. Obviamente, al verlo nos dimos cuenta que la imagen va a estar restringida entre 0 y 3, que es lo que hemos discutido. ¿Por qué? Y porque no hay valores, bueno, cuando vimos el casquete quedó claro que no hay valor más grande de 3 y demás. Me quedo esto acá. Ah, claro. Fíjense, les decía recién de la cartografía. O de los famosos Google Maps y demás. Que una compañera creo que lo había anticipado el lunes pasado. Hasta ahora recién nosotros vimos un solo método para visualizar las funciones que tiene que ver con esas gráficas tridimensionales. Como habrán notado, salvo en casos particulares en donde las gráficas pertenecen a familias bastante conocidas, las cuádricas o los planos, el método de representar un campo escalar mediante esa gráfica tridimensional termina siendo muy pero muy trabajoso y es poco útil. Una alternativa que nos va a evitar todo ese tipo de trabajo complicado y que eventualmente nos va a permitir tener representaciones de campos escalares de esta complejidad o que define esta complejidad, son los famosos mapas de contorno. Los mapas de contorno toman su idea o se originan en los mapas cartográficos en donde las personas, los geógrafos, los que querían modelar o representar cómo se comportó una montaña, hacían este tipo de dibujos. ¿Se dan cuenta? Entonces tenían líneas en donde cada línea representaba una altura. Este era 4.000, 4.500, 5.000, 5.500. Si uno se hace una imagen tridimensional de la información que nos está dando este mapa, ve la montaña. Claro, porque cuando dice 4.000 se imagina que hay una línea, una curva de altura 4.000, y arriba 4.500, y arriba 5.000, y arriba 5.500. Entonces esa es una manera de tener en una hoja una representación tridimensional que tenemos toda la información de la representación tridimensional, pero de una forma mucho más práctica, que nos permite tener la información precisa y necesaria sin tener que hacer todo ese trabajo bastante laborioso que supone la representación tridimensional de los campos escalares. Bueno, la matemática toma el nombre de ahí, del mapa de contorno y la curva de nivel, para definir justamente las famosas curvas de nivel. Las curvas de nivel se obtienen al intersectar la superficie que define el campo escalar con planos paralelos al plano coordenado de XY, de altura variable, que es la altura que está acá, y esa nos va a dar el nivel. Por ejemplo, acá, fíjense, tenemos esta superficie y obtuvimos la intersección del plano, de la superficie, perdón, con el plano de altura Z45, nos va a dar la curva de nivel de altura 45. Si repetimos ese procedimiento para distintas alturas, ¿se dan cuenta? Por ejemplo, altura 20, vamos a tener una traza, esta es la traza, pero la proyectamos a la traza, la proyectamos en el plano del dominio y tenemos la curva de nivel de altura 20, por ejemplo. Y así con todas. Entonces, ¿qué caracteriza la curva de nivel? La primera pregunta que nos hacemos, la curva de nivel así como está definida, ¿es una traza? ¿Es una traza para ustedes la curva de nivel? Ahí me puse la ayuda. ¿Hay una traza de la curva de nivel? ¿Qué les parece? ¿Cómo definíamos traza? Recuerden, traza era la curva que se obtenía al intersectar a la superficie gráfico del campo con un plano coordenado o algún plano paralelo a él. Pero la traza era es parte del gráfico del campo escalar. La curva de nivel, así como está definida, la curva de nivel está acá abajo, ¿es parte necesariamente del gráfico del campo escalar? Sí, porque si no, no puedo obtener una curva de nivel. O sea, para obtener una curva de nivel necesito un gráfico. Claro, para obtener la curva de nivel, vos necesitas definir una traza, que es esta, por ejemplo. Pero la traza que vos usás para definir la curva de nivel no es la curva de nivel, sino que la curva de nivel es la proyección de la traza en el plano coordenado de XY. Y para no olvidarte cómo obtuviste esa curva de nivel, le pones la altura. ¿Te das cuenta? Esa es la altura. ¿Qué quiere decir esa altura?
que esa curva de nivel se originó al intersectar a la superficie de tu campo escalar con un plano paralelo al plano coordenado x y de altura z igual a 20 o z igual a 45 o z igual a lo que sea. ¿Se entiende? Obviamente puede ocurrir que haya curva de niveles que sean trazas a la vez. Por ejemplo, en este gráfico. Este gráfico está acá. ¿Reconocen que una curva de nivel es traza también? ¿Se dan cuenta? Que acá tenemos una traza que es a su vez curva de nivel. La que sería como la base. Claro, esto que yo estoy pintando de rojo es una traza, porque es la intersección de la superficie con el plano coordenado XY, pero además es una curva de nivel, porque está en el plano coordenado XY. Lo que pasa que, y esto lo podemos tomar como regla, aquella traza que es a la vez curva de nivel, ¿qué altura va a tener? Siempre. 0. 0, exactamente. O sea que la traza que es curva de nivel tiene que tener necesariamente altura 0. ¿De acuerdo? Bien, perfecto. Vuelvo por acá. Teníamos esto. Y se me cruzó una cosa que quería decirles recién que se me fue. Ah, sí, otra cosa importante, creo que aparece más adelante, pero es fundamental. Las curvas de nivel, sin excepción, se definen sobre el dominio del campo escalar, ¿de acuerdo? O sea que todas las curvas de nivel van a quedar incluidas en el dominio del campo escalar. ¿Está bien? Casi obvio, pero bueno, hay que mencionarlo porque son curvas que se definen sobre o están incluidas en el dominio del campo escalar que uno está analizando. ¿Estamos? No es una restricción o una condición menor, al contrario, define casi toda la lógica interna del objeto matemático que estamos construyendo. La curva de nivel tiene sentido porque está explicando alturas de un campo escalar. Para poder tener esas alturas, el campo escalar tiene que poder ser calculado en esos puntos, si no, no tiene sentido. O sea que es necesariamente obvio que las curvas de nivel pertenezcan o estén incluidas en el dominio del campo escalar. Bueno, ¿y cómo van a funcionar esta idea de la representación tridimensional? Si yo tengo unidades, me dan este mapa de curva de nivel, que está acá en el plano XY, o sea, el mapa de curva de nivel lo vamos a tener siempre en el plano XY, ¿cómo reconstruimos o cómo nos hacemos una idea tridimensional de lo que está pasando? Bueno, tomamos la curva y le elevamos 20 unidades. Tomamos la curva, esa información vamos a tener que tenerla. El mapa de curva de nivel nos tiene que dar la altura de cada curva. Entonces, uno con esa información hace ingeniería inversa de alguna manera y lo que va haciendo es reconstruyendo a partir de esa ingeniería inversa cómo debería ser el campo escalar. Por ejemplo, la curva de nivel de altura 20, ¿se dan cuenta? Me hago un plano paralelo al plano coordenado XY de altura 20, que es este, ¿lo ven? Paralelo al plano coordenado XY, y proyecto, hago la, entre comillas, desproyección de la curva traza y reconstruyo la traza. Esto no es una curva de nivel. Ya esta es la traza que pertenece al gráfico del campo escalar. Es la traza con la que eventualmente nosotros encontramos la curva de nivel. Por eso digo la ingeniería inversa. Y luego lo puedo hacer con cada una. Entonces, ¿se dan cuenta que en el mapa de curvas de niveles tengo toda la información del gráfico del campo escalar de una forma mucho más práctica y mucho más útil para poder encontrar la información que me interesa? ¿Lo ven? ¿Se dan cuenta cómo opera con este constructo? ¿Y cuál es su utilidad práctica? Sí. Bueno, como no te noté muy convencida, hay un ejemplito rápido. Es este. Esto era más de lo mismo, esta idea de la proyección, igual lo tiene ahí, estamos discutiendo lo mismo, pero vamos al ejemplito, mire. El problema es el mismo que habíamos discutido antes. Dice, dibujemos las curvas de nivel de la función esta. Ya no te vamos a pedir que hagan el gráfico de esta función. No nos va a interesar eso ahora. Por eso lo que nos va a interesar mucho es que encontremos curvas de nivel. Y a partir de esas, eventualmente podamos imaginar o
o conjeturar o especular de cómo va a ser el gráfico. Pero bueno, vamos a encontrar las curvas de niveles de esta función para esas alturas. 0, 1, 2 y 3. ¿Qué tendríamos que hacer? Primero, fíjate, yo me olvidé algo. Lo que sirve mucho es tener a mano cómo es la definición del conjunto de curvas de niveles, que se indica como CK. Conjunto de curvas de niveles, dijimos, son los puntos que están en el dominio de la función, tales que G, X, Y es igual a K, en donde K me va a dar la altura de cada curva, con K perteneciente al dominio, a la imagen, perdón, de la función analizada. ¿Se entiende? Este es el conjunto de curvas de nivel según la definición que no di antes, que estoy dando ahora. Y la forma práctica de encontrarlas, pero esta es la definición en forma de conjunto que tenemos que retener. ¿Por qué? Porque dice varias cosas muy importantes. Primero, que las curvas de nivel y los puntos están en el dominio que forman parte de esa curva de nivel. Y segundo, que las alturas de esas curvas de niveles tienen que estar en el conjunto imagen de la curva de nivel. ¿Qué quiere decir? Yo no puedo buscar para este caso una curva de nivel con altura 12. No existe. ¿Por qué no existe para este caso una curva de nivel de altura 12? Porque ya sabíamos el conjunto imagen de esta función entre qué valores estaba. Entre 0 y 3. Eso quiere decir que esto no existe. Va a tener este campo escalar curvas de niveles de altura que van entre 0 y 3. Por eso nos piden alturas 0, 1, 2 y 3. Bueno, con esto, ¿cómo vamos a encontrar ahora entonces las curvas de nivel? ¿Qué tenemos que hacer? Recordar primero, las curvas de niveles son proyecciones de trazas que se obtienen al intersectar a la superficie, ¿no? Proyecciones de trazas, por ejemplo, el C1, esta es la altura, de trazas. ¿Cómo encuentro el C1? Es la proyección de la intersección, perdón, la proyección de la traza que se obtiene, como una caseta, igual, al intersectar a la superficie con un plano de la altura indicada. Acá con qué le voy a intersectar, con el plano de z igual a 1. ¿Esto qué me va a dar? Esto me va a dar una traza, ¿no? Ahora, esta traza proyectada sobre el plano XY me va a dar la curva de nivel solicitada. ¿Está bien? Es decir, esto me da una traza a la altura z igual a 1, que va a ser, suponete esto, Esta es la traza proyectada sobre el plano XY, me va a dar la curva de nivel C1. Ese es el procedimiento que uno hace a la hora de encontrar las curvas de niveles. Si uno tiene en claro eso, puede ir simplificando pasos. Al decir simplificando pasos, uno puede directamente tomar la definición en forma de conjunto y operar con ella. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, yo voy a buscar una curva de nivel de C1, la altura C1 va a ser igual a los puntos XY que están en el dominio, ¿no?, del campo, tales que G en XY sea igual a 1. ¿Se dan cuenta? Y acá ya lo tengo. ¿Por qué? Porque vengo con esto y ¿qué tengo que pedir yo? Que la raíz cuadrada de 9 menos x cuadrado menos y cuadrado tiene que ser igual a 1. Y acá ya tengo una ecuación para encontrar la curva pedida. Directamente esta curva me la va a devolver en el plano coordenado de XY. ¿Por qué? Porque ¿cuánto vale z acá? Z vale 0. ¿Se dan cuenta? Acá desaparece z porque esto lo voy a representar directamente en el plano coordenado de XY. Obviamente hice todo este trabajo. Z me vale 1. Claro, z vale 1 en la traza, pero en el conjunto curva de nivel está implícito en la definición que ya hiciste la proyección. Y al hacer la proyección, ¿no?, z vale 0, porque lo proyectaste al plano coordenado de XY. ¿Se dan cuenta? Todo este trabajo está de fondo en lo que van a hacer. Pero si lo toman directamente la definición, ya la proyección sobre el plano coordenado de XY está hecha acá. Entonces no hace falta hacer todo el razonamiento completo, sino entender, saber que la curva que van a trabajar y que van a representar ya la están haciendo en el plano coordenado de XY. Y esto que está acá es la altura. Esta altura me permitiría hacer la ingeniería inversa, devolver todo para atrás.
Pero no hace falta, porque no le vamos a pedir que representen las trazas, sino que generalmente lo que le vamos a pedir es que hagan el mapa de curvas de nivel. Obviamente, en el plano. Van a ser representaciones bidimensionales. Poniendo la altura van a poder rápidamente tener una idea de cómo sería la forma tridimensional del campo pedido. ¿Se dan cuenta? Sí. Bien, entonces lo que hacemos es directamente, borro todo esto, lo importante es que sepan todo este razonamiento que está detrás del objeto matemático curva de nivel, porque es muy importante y les permite explorar con mayor facilidad y riqueza y potencialidad de uso lo que estamos definiendo, como siempre. Pero bueno, ahora que está claro supuestamente el asunto, vamos a calcular la curva de nivel. Vamos a calcular la curva de nivel C1. C1 son los XY que están en el plano, que están en el dominio de la función. Fíjate que los X que están en el dominio, y el dominio está en R2. Esa es la curva que estamos buscando. Tales que satisfacen esta condición. Que Gini es igual a 1. ¿Está bien? Entonces acá me va a quedar que la curva que estamos buscando es que la raíz cuadrada de 9 menos x cuadrado menos y cuadrado es igual a 1. Hacemos el mismo trabajo que hicimos antes, porque acá tengo una circunferencia metida, nos va a quedar que x cuadrado más y cuadrado es igual a 8, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y en definitiva, tengo una circunferencia, pero no completa, o sí completa. No completa, sino tengo un arquito de circunferencia de radio como de radio raíz de 8, ¿no? Esta sería. ¿Está bien? Esta de acá sería la C1, tiene altura 1, ¿se dan cuenta? Sí. En el chat preguntaron por qué no empezaste con el 0. Porque me olvidé. Vamos con el 0. El C0 sería lo mismo. Los vamos a formar conjuntos, son los XY, son pares ordenados del plano, que pertenece al dominio, tal que GNXY es igual a 0. Entonces hago lo mismo, 0 es igual a 9 menos x cuadrado menos y cuadrado, este ya lo habíamos hecho, nos quedaba que x cuadrado más y cuadrado era igual a 9, y tenemos una circunferencia de radio 3, un arco de circunferencia porque estoy trabajando con un pedazo nomás. La de radio 3 estaría por acá, ¿no? Entonces, C0 nos queda así, ¿se dan cuenta? Claro, ¿se dan cuenta cuál era C0 que habíamos dicho? Era la curva de nivel que coincidía con la traza que tenía altura 0. ¿Está bien? Y puedo hacer las otras, pero ya está hecho, lo paso en limpio para que quede más prolijo y se vea bien. Acá abajo. Ahí las tenemos. Estoy pensando, déjame pensar una cosita. No puedo. Sí, está bien. Claro, porque trabajo con el. Está bien. Sí, son el más menos. Cuando elevo al cuadrado es completo. Pues estoy elevando al cuadrado el K acá, entonces queda el. Claro, queda completo, está bien. No es que nada. Es así. Bueno, ahí están todas, ¿lo ven? El K igual a 0, el K igual a 1, que era raíz de 8, el K igual a 2, que nos va a quedar, si vale 2, que nos va a quedar acá. Bueno, acá hay una forma más elegante de hacerlo, que es lo que después le vamos a sugerir, y sobre todo lo van a trabajar en tarea de aula. Para no ir calculando uno a uno directamente lo iguala acá, ¿no? Igualo acá, o sea, fíjense, son el conjunto para todas, para no tener que ir haciendo un cálculo a uno, son los pares ordenados del dominio, tales que, en este caso, la raíz cuadrada de 9 menos x cuadrado menos y cuadrado tiene que ser igual a k. ¿Está bien? Con k, obviamente, perteneciente a la imagen. Entonces, lo único que hago acá es acomodar la expresión, hacer el despeje, de tal manera que, moviendo luego el valor de k, ¿no? Que va a quedar acá, 9 menos k cuadrado, uno pueda ir encontrando las distintas curvas de nivel. Entonces, cuando k vale 0, me queda la circunferencia de radio 3. Cuando k vale 1, me queda la circunferencia de radio 8. Cuando k vale 2, me queda la circunferencia de radio 5. Y cuando k vale 3, me queda este puntito de acá. ¿Lo ven? Que es la altura máxima. Claro, porque k igual a 3 era la altura máxima. Entonces, uno al ver esto, ya enseguida tiene una representación bastante cercana y aproximada a cómo debe ser la superficie
del campo del nivel estudiado, de la superficie del campo escalar analizada. ¿Estamos? Bueno, el lunes, que me quedan 2 problemitas para terminar de afianzar esto. Les propongo que arranquemos de ahí para que termine de quedar bien en claro. ¿Ustedes el lunes tienen antes tarea de aula? No. ¿O sí? No. Bueno, por eso. El lunes nosotros en el primer ratito afianzamos esto, volvemos a definir curva de nivel y trabajamos con otros campos un poquito más diferentes y cerraríamos en el primer pedacito de la clase eso y después arrancaríamos con el nuevo tema. Si les parece, digo para que no se queden preocupados si quedaron algunas dudas del tema de curva de nivel, porque el lunes volvemos a verlo de forma más insistente. ¿De acuerdo? Ok. Genial. Esto está todo en la página. Para el que quiera ojearlo, el que no lo puede revisar. Igual, insisto, volvemos desde acá ¿cómo se llama? El lunes.